Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Celebramos en este día la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Qué bueno es ser emisarios de Dios, proclamadores de la gloria del Dios único, del Dios eterno. Ese es el motivo de nuestra salvación, que proclamemos a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Dios nos salvó con ese fin y lo celebramos. En el nombre de Jesús, nuestro poderoso Salvador, te damos la bienvenida a esta programación Voz de Restauración. Oramos por tu vida, por tu casa, y rogamos a Dios que a través de la palabra que va a ser expuesta a continuación, el Señor pueda sustraer luz y pueda iluminar el sendero de tu vida y tu interior y pueda edificarte. Reiteramos que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos a la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. El Señor hace varias semanas que nos está ministrando acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras. No solamente estamos adquiriendo conocimiento con relación a este tópico, tema, sino que a la vez nuestra fe está siendo vivificada, fortalecida. No estamos predicando esto para que nosotros creamos, ya nosotros creemos en la palabra, sino para que nuestra fe sea confirmada y glorifiquemos a Dios por el don maravilloso de su palabra, porque Dios en su propósito ha querido que su voz permanezca de generación en generación. Por eso la palabra en Cristo se hizo carne, pero en cuanto a la Biblia se hizo letras, y el Espíritu de Dios se unió con un vínculo, en un vínculo indisoluble con las letras de este libro, para que nosotros tengamos la palabra de Dios en espíritu y en verdad. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la Biblia sin el espíritu, o las letras de la Biblia sin el espíritu, está muerta. Pero gloria a Dios que Dios no solamente nos dio las letras, sino que puso su espíritu en la palabra. Y eso es lo que estamos estudiando, como dice ahí. Me gusta una palabra que dice este texto: nunca, never, nunca, nunca. Dice aquí, la profecía o la palabra vino por voluntad humana, nunca. Aunque la Biblia no niega que hubo participación humana. Aproximadamente 40 hombres escribieron la Biblia. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos por 40 hombres más o menos, en un periodo de 1400 a 1500 años.
pero nunca vino por voluntad humana. Esos hombres no escribieron por querer escribir, como miles y miles y miles y cientos de miles de escritores que ha dado el mundo. Estos hombres fueron llamados por Dios a escribir la escritura. Y eso es lo que celebramos. Por eso damos gracias al Señor nuestro Dios. Hemos dicho que el Señor sopló sobre ellos, como dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios. Ahí usa que la Biblia fue el soplo de Dios. Es el soplo de Dios que vino a través de esos 40 hombres. Dios sopló sobre ellos. Y ahí viene la palabra inspiración. Sopló, así como sopló en Adán. Y Adán fue un alma viviente. Así Dios sopló sobre ellos y trajo la luz de su palabra, la iluminación divina a sus pensamientos, para que ellos pudieran ser pluma de Dios y escribir los pensamientos de Dios en todas esas generaciones de 1400 años. Bendito sea el Señor. Luego estudiamos que este texto, aquí la palabra que se usa, que los santos hombres de Dios fueron inspirados, esa es la palabra fero, o sea, fueron llevados, fueron conducidos. Son ilustraciones, formas de decirnos cómo Dios pudo comunicar su palabra a estos hombres. Sopló sobre ellos y los inspiró. Aquí la inspiración es que los llevó, como esta es la palabra que se usa para hablar de los barcos de vela cuando eran llevados, que no necesariamente tenían timón. El timón era el viento que llevaba los barcos. Había que saber navegar en aquellos días para saber dejarse llevar por el viento. Como dice en el libro de los Hechos, cuando Pablo apeló a César y fue llevado a Roma y fue embarcado en aquel barco alejandrino, y dice que ustedes saben lo que sucedió allí. Iban a naufragar y ellos trataron de salvar la embarcación, pero vino un viento, Euroclidón, y les arrebató el timón del barco. Y dice que se fueron a la deriva, y eran llevados por el viento. Estos hombres también, estos 40 hombres, fueron llevados por el Espíritu. Y me gusta lo que dice en la narración. Lucas dice que ellos se expusieron, ellos se entregaron a la dirección del viento. Y eso fue lo que hicieron los 40 hombres, se entregaron al pensamiento de Dios. Amén. Recibieron la orden de escribir, recibieron la inspiración de Dios, el soplo de Dios, la conducción del Espíritu. Estudiamos lo último que el Espíritu los enseñó. Hablamos que el mensaje que hemos recibido no es el resultado del intelecto humano, de la sabiduría de los hombres, sino que estos hombres fueron capacitados con la sabiduría de Dios, la sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. La sabiduría de Dios, la sabiduría que tiene el fruto del Espíritu, la sabiduría que procede de lo alto, la divina. Eso es lo que Dios plasmó a través de ellos en las Sagradas Escrituras. Dios habló. Hoy vamos a ver cómo Dios habló a ellos. Eso es lo que vamos a estudiar. El Espíritu habló a los autores de la Biblia. Quiero que vengan conmigo, busquen un texto que se encuentra en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Al principio de la Biblia, es uno de los libros históricos. Segunda de Samuel, después de Ruth, y Ruth está después de los jueces, y los jueces después de Josué. Pues si acaso están por ahí, me le envían saludos a Ruth y a Josué. Muy bien, estoy bromeando. Segunda de Samuel, capítulo 23. ¿Están conmigo? Muy bien.
¿Están? Segunda de Samuel, capítulo 23. Leamos desde el 1 en adelante. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Miren lo que dicen de David. Estas son las palabras postreras de David. ¿De quién son las palabras? De David. Los santos hombres de Dios hablaron. Nunca hablaron por ellos mismos. Nunca la palabra vino por voluntad humana. Aunque los hombres de Dios hablaron, nunca hablaron por ellos mismos. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Estas son las palabras postreras o últimas de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. ¿Quién levantó a David? Dios. ¿Quién ungió a David? Él dice, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Posiblemente, o sea, no posiblemente, le dicen el dulce cantor porque era un salmista que con el arpa adoraba a Dios y componía salmos para el Señor. Muy bien. El Espíritu de Dios ha hablado por mí. ¿Qué dijo David? El Espíritu de Dios ha hablado por mí. David estaba consciente y testificaba que Dios hablaba por él. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Es lo mismo. Los santos hombres de Dios nunca hablaron por ellos mismos. Dios habló por ellos. Ellos le prestaron la boca a Dios y la mano, la pluma para escribir. Y David dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. La palabra de Dios ha estado en mi lengua. Amados, David vivió aproximadamente 1000 años antes de Jesús. Solamente existía el Pentateuco. En el conocimiento de David, solamente el Pentateuco. Quizás el libro de Josué. No quizás, estaba el libro de Josué, pero lo más conocido era los 5 libros de Moisés. No sé si David tenía acceso al libro de Josué, de los jueces. No fue escrito primera de Samuel, porque he vivido los días de Samuel, y quizás si esos rollos estaban por ahí, estaban guardados. O sea que la escritura conocida por David, vamos a decir así, que pudiera tener acceso a ella, el Pentateuco, porque quizás Josué estaba por ahí guardado y todavía no se leía. O sea, nunca pensó David que los himnos y las canciones que él cantó a Dios en el libro de los Salmos, porque ahí hace alusión a su inspiración para componer los salmos, porque dice el dulce cantor de Israel. David no estaba pensando que estoy escribiendo salmos porque un día esos salmos van a estar en un libro llamado la Biblia y Dios me está eligiendo a mí para yo ser uno de los escritores. No, David no. David era consciente que cuando él tomaba el arpa para adorar a Dios, él se daba cuenta que en su boca había una fuente de inspiración. Salían palabras iluminadas, inspiradas, para destacar la grandeza de Dios, los atributos de Dios, las maravillas, los prodigios, los portentos, todo lo que Dios es. Y él se daba cuenta. Él era consciente de que la palabra de Dios venía a su boca cuando él adoraba a Dios. Y entonces él escribió tantos salmos. Pero él estaba consciente
de que era el Espíritu de Dios. Él reconocía que era el Espíritu de Dios. Nosotros hoy podemos tener una idea de cómo fueron inspirados los hombres de Dios, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Amén. Tenemos el Espíritu Santo como ellos tenían el Espíritu Santo. Ellos fueron usados naturalmente para Dios darnos el testimonio histórico de su palabra. Porque Dios habló muchas veces a los padres por los profetas, como habló por el Hijo, como habló después del Hijo a través de los apóstoles. Hoy nos ha hablado por el Hijo, pero Dios sigue hablando. Dios no se detiene. La palabra de Dios está con nosotros. Y tenemos que celebrar que Dios todavía habla. Amén. Habla y sigue hablando. Y no se detiene. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos, perdonen que lo diga así, tenemos que motivar a Dios a seguir hablando. Suena extraño, ¿no? ¿Puedo yo motivar a Dios a seguir hablando? Claro que puedo motivar a Dios a seguir hablando. ¿Saben de qué manera puedo yo motivar a Dios a seguir hablando? Porque cuando Dios se le oye, Dios sigue hablando. Dios es una persona. Y toda persona aprecia que se le escuche. Aún los niños. Los niños se molestan si están hablando a sus padres y sus padres tienen la atención en otras cosas. Los niños dicen: mami, te estoy hablando. Papi, te estoy hablando. Y exigen atención. Aún los niños exigen atención. Porque se aman mucho a ellos mismos. Y todo aquel que tiene una buena estima aprecia que se le escuche. Valora que se le escuche. Y cuando usted ve que una persona le escucha, usted se abre con esa persona. ¿O no es así? Usted siente afinidad con esa persona. Usted se anima a hablar con esa persona, porque esa persona le presta atención. Imagínense, Dios no habla por hablar. Cuando Dios habla, habla con divino propósito. Propósito serio, propósito grande, propósito supremo, como Él es supremo. Dios estima que se le escuche. Escuchar con relación a Dios significa obedecer. Y cuando Dios se le obedece, Dios habla. Y habla mucho. Se deleita en hablar a su pueblo, porque Dios sabe quién es Él. Y Dios sabe cuánto su pueblo necesita su palabra. Hay que celebrar, mis hermanos. Jesús lo dijo: gócense que vuestros nombres están escritos en el cielo. Disfruten que reyes y profetas quisieron ver lo que ustedes están mirando. Como hemos estudiado ya, los profetas no entendían. Buscaban, escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Andaban buscando a la persona. Ministraron sin entender muchas cosas. Esas cosas eran para nosotros. Jesús dijo: tengo muchas cosas que decirles, ustedes no están listos para conocerlas todavía. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a recordar esas cosas. Él va a enseñar esas cosas. Amén. Nosotros somos testigos de lo que creemos que Dios habla hoy. Lo más triste de todo es que la mayoría de los cristianos no creen que Dios habla hoy. Ni siquiera creen que Dios le habla por las Escrituras. Ni siquiera eso. Usted dice a alguien en ciertos círculos cristianos, usted dice: Dios me habló, y lo ven extraño. Y si usted se lo dice a un médico, a un doctor, posiblemente lo manden a psiquiatría, porque está oyendo voces. Eso es muy peligroso psicológicamente. Amén. ¿Qué quiero decir con todo eso? David sabía que era Dios que hablaba, que era la palabra de Dios. Yo puedo distinguir cuando es la voz mía y cuando es la voz de Dios. Yo la puedo distinguir. Y yo creo que usted también.
Nosotros que andamos en el Espíritu, yo lo sé. Yo tengo miles de testimonios, porque veo, yo mismo me doy cuenta, cuando estoy inspirado por el Espíritu, me doy cuenta, porque me doy cuenta que esas ejemplificaciones bíblicas no son mías. Como la palabra de Dios aflora a mi mente, como recuerdo textos que hace tiempo no tengo relación con ellos. Más yo que no me aprendo textos de memoria. No puedo, no duro mucho. Cuando era joven sí me aprendía estrofas y muchas cosas, pero después de cierta edad la mente mía no retiene por mucho tiempo. Sí. Trato de grabar, me lo digo un ratito, digo por 3 minutos, 4, después se me olvida. Puedo parafrasearlo, pero no decirlo con las mismas palabras. Pero cuando estoy en el Espíritu, cómo viene la palabra y aflora, y me doy cuenta que me está recordando el Espíritu, que fue lo que Jesús dijo: el Espíritu os recordará las cosas. Él es nuestra memoria. Amén. Él es nuestra memoria. Gloria a Dios. Él es nuestra memoria. Él nos recuerda las cosas. Yo puedo distinguir entre un discurso de Juan Radamés, y un discurso del Espíritu Santo a través de mí. Y David estaba consciente de eso. Y David no sabía que iba a haber un canon. David jamás pensaba que las canciones que él escribió para Dios, o Dios a través de él, iban a estar en un salterio con 150 salmos, con otros salmistas. No lo sabía. Pero él sabía que Dios estaba hablando por él. Era consciente. ¿Quién hacía dudar a David que Dios hablaba por él? Y miren, ahí mismo donde él habla en las últimas palabras, hay una inspiración, hay una poesía. Dice el versículo 12: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, y a través de mi boca me habló la roca de Israel. Gloria a Dios. Me ha hablado la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? Que gobierne en el temor de Dios. ¿Habrá un justo? Y fíjense, está profetizando que vendrá Jesús, su Hijo. ¿Quién es aquel que va a gobernar en el temor de Dios? El Rey de los siglos. Y dice, será como la luz de la mañana. No dice la palabra que Jesús, el aurora que nos visitó desde lo alto. Así lo dice Zacarías, el papá de Juan Bautista, cuando el Espíritu vino sobre él. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol. ¿No es Cristo el sol de justicia? En una mañana sin nubes. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Está hablando de Jesús. ¿No es así mi casa para con Dios? ¿De dónde nació David? Jesús, de la casa de David. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. ¿A través de quién? A través de Jesús. Ordenado en todas las cosas y será guardado. Aún todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados. Eso lo está diciendo Dios a través de David. Los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Fíjense cómo estas fueron las últimas palabras de David. Él estaba hablando del Mesías. Él estaba hablando de ese que iba a gobernar en el temor de Dios, que iba a ser como la luz del sol en toda su refulgencia. ¿Cuántas cosas dijeron ellos que no sabían interpretar? Hablaban misterios de Dios, oráculos de Dios, pero había conciencia de eso. Miren ustedes, quiero que ustedes vean algo acá. Cómo Pedro
Vengan conmigo a Hechos, ya que estamos hablando de David, a Hechos. Hechos 1:16. ¿Lo tienen? Dice el versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Quién habló? Dios. ¿A través de quién? Está citando un salmo que vamos a leer más adelante, hablando de Judas, una profecía. El 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, ahí está citando a David: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y otro tome su oficio. Eso lo está profetizando. Ahí él hace una combinación del Salmo 69:25 y el Salmo 109:8. Dos textos para hablar de cómo profetizó el Espíritu lo que va a pasar con Judas, pero lo dijo a través de David. Cuando David salmeaba en esos dos salmos, en el Salmo 69:25, en el Salmo 109:8, él juntó esos dos textos. Mientras él con el arpa cantaba, estaba profetizando. La boca de la roca de Israel, Jehová, tomó mi lengua, profetizaba y anunciaba aquellas cosas. Qué maravilla, mis hermanos. Qué maravilla que el Dios eterno hable en el presente para anunciar el futuro a través de nuestra boca. Que el mismo proceso pedagógico lo usa Dios con nosotros para hablarnos, para que a través de nosotros la palabra llegue a los demás. Amén. Amén. Yo les dije que unas 4,000 veces en la Biblia se usan palabras como estas: dice el Espíritu del Señor. Dice el Espíritu del Señor. Pero quiero que vean ustedes algo aquí. La palabra de Dios sale de su boca. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Deuteronomio 8:3? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sale de la boca de Dios. La palabra de Dios salió por su boca. Pero no se perdió. La palabra salió de la boca y tuvo un receptáculo, tuvo un lugar donde fue guardada la palabra. Cuando Dios habló a Moisés en el monte del Sinaí, en medio de los relámpagos y los truenos, la palabra no se perdió. No había una grabadora allí para grabar, pero estaba la mente de Moisés, a quien Dios le recordó las cosas. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No harás imagen de ninguna semejanza de cosas que te arriben en el cielo, debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dejará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás los bienes de tu prójimo, ni su asno, ni su buey, ni ninguna cosa de tu prójimo. Y estaba Moisés asustado, metido allá. Pero cuando llegó el momento que Dios escribe estas palabras, pero en esta ocasión Dios escribió con su dedo aquellas 10 palabras. Pero más adelante dictó a Moisés todos 5 libros y él escuchaba la palabra. Y en el momento del Espíritu recordaba esas palabras para que no se pierda nada. La palabra salió de la boca de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino otra palabra que, ¿de dónde sale? Sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el lugar de la procedencia? ¿Cuál es la fuente de esta palabra? La boca de Jehová. Como dijo, la palabra de Jehová vino a mi boca, a mi lengua, decía David. Ahora, vengan conmigo a Isaías 55, que vean algo aquí. Isaías 55. Ya en el centro de la Biblia, por allá un poquito, para que tengan una idea, aquellos que comienzan a buscar, a relacionarse con el libro de Dios. Isaías capítulo 55. ¿Están conmigo? Para que entendamos dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Isaías 55, 8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. Pero está hablando Isaías, pero Dios se lo está hablando a él y está escribiendo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Está hablando de la altura de esos pensamientos, de esos caminos con relación a los pensamientos, de los caminos de los hombres. Está contrastando Dios. Y dice el 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, o sea, no vuelve al cielo, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Está hablando del proceso del agua para bendecir la tierra y hacerla producir. Y es una metáfora y dice así: así será mi palabra. Como la lluvia que cae, riega la tierra y no regresa hasta que hace germinar la tierra y le da semilla al que siembra para aquella comida y pan para el hombre. Así la palabra, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿De dónde sale la palabra? Así como las aguas vienen de las nubes, así la palabra viene de la boca de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. ¿De dónde sale la palabra? De mi boca. Y sale como la lluvia a la tierra, sale para lograr un propósito. Así que esos pensamientos y esos caminos
que son más elevados, como los cielos son más elevados que la tierra, así son los caminos y los pensamientos de Dios con relación a lo de los hombres. Los pensamientos y los caminos de los hombres son terrenales. Los pensamientos y los caminos de Dios vienen de lo alto. Su palabra, que son los pensamientos y que poseen los caminos de Dios, viene como la lluvia de arriba y viene a germinar. La palabra es como la lluvia que cae en el terreno de tu corazón. Como dijo Jesús, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra la semilla. La semilla cae en el terreno de tu corazón, y si cayó en el terreno de tu corazón, que es el hombre bueno y recto, como dice Lucas narrando y repitiendo la parábola de Jesús, dice que la palabra que cae en el buen terreno da fruto el 100 por 1. Nunca vuelve vacía. Siempre hace aquello para lo cual Dios se la envía, pero sale de la boca de Dios. La palabra sale de la boca de Dios, pero no se queda en el vacío, no se queda en el aire, no se queda flotando. No se queda flotando la palabra. La lluvia cuando cae no se queda en el aire. Cuando cae por la fuerza de la gravedad o por la ley de la gravedad, cae al centro de la tierra. Pero no cae porque tiene que caer. No cae porque es un accidente. Cae porque es una ley de Dios. Que haya lluvia en la tierra para que haya alimento para el hombre. Misericordia de Dios, pero propósito de Dios. Así es la palabra. La palabra viene del cielo. No se cayó, o sea, no se quedó flotando en la atmósfera. No se quedó flotando en la atmósfera. La palabra cayó en los corazones. Pero primero, cuando fue a caer, cayó en las mentes de los santos hombres de Dios, que no hablaron por ellos mismos. Y entonces de sus mentes pasó a sus pensamientos, y de ahí a la boca. Y ellos pronunciaron, primeramente esa palabra fue predicada, porque Moisés predicó a Israel todas esas palabras. Todos los profetas predicaron, Israel escuchó esa palabra de Dios. Pero a la vez que le escuchaban, Dios hizo que ellos escribieran esa palabra para que no quedara en los oídos sordos de un pueblo de dura cerviz, sino que traspasara los siglos y llegara a la posteridad. Y hoy nosotros pudiéramos escuchar y leer la bendita palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice ahí que salió de la boca de Dios. ¿Y qué pasó cuando la palabra vino del cielo? La lluvia que viene del cielo, que representa vida para los hombres, vino a regar la tierra. Pero en la tierra estaba la semilla, que también vino por la palabra de Dios cuando dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé su fruto, que dé su simiente de acuerdo a cada uno a su género. La semilla vino por la boca de Dios, no es así. No dijo Dios: produzca la tierra toda hierba verde y toda semilla de acuerdo a su especie, y fue así. Así que la semilla cayó primero. La semilla, según Lucas, es el corazón bueno y recto. Ahí está la palabra y la semilla. La palabra es la semilla, y la palabra cae en el terreno que es el corazón bueno y recto del hombre, y ahí es que fructifica y da fruto para vida eterna. Nunca viene vacía. La palabra tiene un propósito, y es que los que son de Dios vivan de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Nosotros nacimos de esa semilla. Dice Pedro que nosotros fuimos engendrados por la semilla, la esperma, la espora de la palabra de Dios. La palabra se vuelve semilla. Y por la palabra de Dios fue hecha la semilla. La palabra salió de la boca de Dios. Me ministra que no se quedó flotando.
Dios en su sabiduría, fíjese, la lluvia cae. ¿Por qué no llueve en el desierto? Pregunto yo, ¿por qué no llueve en el desierto? No suele llover en el desierto. Fíjense que la lluvia cae donde hay árboles, ¿o no es así? Donde hay vegetación, hay más posibilidad de que llueva, ¿o no es así? Los árboles atraen la lluvia. Y lo digo así, de acuerdo al propósito de Dios. Porque donde hay árboles es porque antes hubo lluvia. En el desierto no suele llover. Y como no llovió antes, no hay vegetación. ¿Por qué la lluvia cae donde hay árboles? Generalmente es así. Porque la lluvia no viene sin propósito. La lluvia cae para hacer germinar la semilla, para que haya comida para el hombre, para que haya vida en la tierra. La palabra salió de la boca de Dios. Y dice que no, así como la lluvia no vuelve arriba hasta que no logra su propósito, porque el agua se evapora y vuelve y sube a la atmósfera. Pero después que ha cumplido su cometido, aquello para lo cual Dios la envió. Y me gusta que el contexto es que habla de lo alto que son sus pensamientos y lo elevado que son sus caminos. Porque la palabra son los pensamientos de Dios. La palabra son los pensamientos de Dios. Son los caminos de Dios. Que salió de la boca de Dios como el agua salió de las nubes. Salieron. Donde hay árboles, hay lluvia. Los árboles atraen la lluvia. Nosotros somos árboles de Jehová, plantíos de Jehová. Amén. 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 Es una ley espiritual que Dios da más donde hay más. Y porque donde hay más es porque se apreció. Jesús lo dijo: el que tiene le será dado y tendrá más. El que no tiene, aún lo que parece tener, le será quitado. Porque el que tiene poco es porque ha administrado mal. Porque miren lo que dice, es el contexto de Jesús. Al que tiene se le dará y tendrá más. El contexto es de la parábola de los talentos. Que el que administró bien se le dio, se le aumentó. Porque administró bien. Y el que tenía poco, porque administró mal, aún se le quitó lo que tenía. Donde hay aprecio por la palabra, siempre habrá palabra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El propósito de Dios a enviar la palabra que salió de su boca y que salió desde el cielo, desde lo más alto, sus pensamientos, sus caminos, como el agua que cae de la atmósfera hacia la tierra con el propósito de germinar la tierra y no sube hasta que logre el propósito. Así es la palabra. Pero la palabra primeramente pasó por los mensajeros, en este caso los escritores de la Biblia, pero no, ellos eran un medio. Ellos eran un medio para que la palabra llegue al destino, y el destino eres tú y soy yo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra salió de la boca de Dios, pasó por ellos y ellos fueron receptáculos que supieron retener la palabra, administrar la palabra, comunicar la palabra con la sabiduría de aquel que los inspiró. Pasó por ellos, pero no se quedó en ellos. Milenios llegó a nosotros
para sembrar la semilla, la esperma de Dios, para que podamos nacer a una esperanza viva. Hemos renacido no de una simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué decía el dulce cantor de Israel? La palabra del Dios de la roca de Israel ha llegado a mi lengua. La palabra sale de la boca de Dios y hace aquello para lo cual Dios le envía. Escuchen ahora el complemento de estas palabras. Vengan a Jeremías, que es el libro que sigue. Capítulo 1 de Jeremías. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice aquí versículo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. ¿Recuerdan ustedes cuando leímos? Estas fueron las últimas palabras de David. Y después David dice, no son mías, son las palabras de Dios en mi boca. ¿Entendieron? Aquí Jeremías es lo mismo. Dice aquí, las palabras de Jeremías, pero dice, nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. ¿No ven ustedes aquí? Puede sonar contradictorio el texto. Dice, nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? Nunca la profecía vino por... Nunca la profecía vino por voluntad humana. Mira la palabra voluntad humana, porque ellos no quisieron escribir. Ellos no escribieron como cualquiera que quiere escribir un libro. Ellos entendieron que la palabra venía de Dios, que solamente pasaba por ellos para lograr un fin, un propósito. Para los que son terreno de Dios, vivan de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda semilla. Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que tuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. La palabra de Jehová, miren ustedes cómo puede ser, si son las palabras de Jeremías. Ahora él dice, la palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. ¿Cómo que era de Jeremías y era palabra de Jehová? Pues era de Jeremías y era palabra de Jehová. Porque los santos hombres de Dios no hablaron por voluntad humana, hablaron porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, noten ustedes algo acá. Nosotros leímos 2 veces, leímos en Deuteronomio, o no lo leímos, yo lo cité, Deuteronomio 8:3, que no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿De dónde sale la palabra? ¿De dónde salió la palabra de la Biblia? De la boca de Jehová, como lo dijo David. Amén. Leímos en Isaías 55:11 que dice que como la lluvia riega la tierra y la hace producir, así la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía. ¿De dónde salió la palabra? De la boca de Jehová. Ahora dice aquí versículo 2, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, que le vino la palabra de Jehová. Le vino. La versión de las Américas dice que fue palabra de Jehová. Y ahí el verbo que se usa es como el verbo ser. De ahí viene la palabra. De esa palabra viene el verbo Jehová. Viene la palabra Jehová, el que es, el eterno. Porque dice que fue, que vino. También esa palabra entonces que fue. Pero la palabra vino a él. Entonces vino a él la palabra de Jehová.
Como yo dije, la palabra no se quedó en el aire. La palabra no se quedó flotando. Salió de la boca de Dios y vino a Jeremías y vino a David. Y luego llegó a Radamés y a José Romano. Pasó por ellos para llegar a nosotros. El destino éramos nosotros. Noten ustedes este lenguaje. Comienza diciendo las palabras de Jeremías. Luego el 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también, la palabra le vino también en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, vino pues la palabra. ¿De dónde salió la palabra? De la boca de Jehová. ¿Y dónde vino? Vino a mí. Nunca los hombres hablaron por voluntad humana, voluntad de ellos. Hablaron porque la palabra de Dios les vino. Ellos fueron los vasos, las vasijas. Así como una antena capta la señal. Los profetas eran antenas de Dios. Y tú y yo también somos antenas de Dios. Porque estamos en la frecuencia de Dios. Estamos sintonizados con Dios. Y cuando las ondas vienen, creo que fue en el año 1946 que los hombres lograron enviar mensajes al espacio, ondas. Los hombres descubrieron cómo pueden lanzar al espacio las ondas. Comenzaron a hacer experimentos lanzando las ondas a la luna. Después se dieron cuenta que las ondas viajan a altas velocidades, como la luz viajan las ondas. No digo a la misma velocidad, pero como una comparación que viaja y puede llegar a lo más lejos del universo. Y desde entonces los hombres están mandando mensajes al universo. A veces algunos seres inteligentes, no, es cierto, están mandando mensajes desde el 1946, están mandando mensajes al espacio. A veces si lo puede captar a algunos seres inteligentes y pueden responder. Eso es real. Nosotros no tenemos que durar tantos años mandando mensajes para que nos escuchen. Cada vez que usted ora desde el cielo, ahí en el cielo se oye y vienen las ondas para abajo. Amén. Gloria a Dios. Y Dios allá arriba mandó por las ondas su palabra y la mandó a la tierra. Pero sabía, antes de enviarla puso los satélites, en este caso en Jeremías y en David, que son los que hemos citado, y tenían las antenas, las frecuencias, y desde el cielo vino la palabra y se quedó en ellos. Y después que está ahí, nada más es tomar esos pensamientos y escribirlos. La palabra salió primero de la boca de Dios y vino a ellos. Noten las veces que dice, aquí dice el 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te aparté y te di por profeta a las naciones. Ay, santo. ¿Acaso decidió él ser profeta? ¿No era él un niño? Miren lo que dice el versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño.
Tú no sabes hablar, pero la palabra que está en ti sí va a hablar. La palabra va a pasar por ti, pero no es palabra tuya. Tú no sabes hablar, pero la palabra mía sí sabe hablar. ¿Están entendiendo el proceso revelador de la bendita palabra? Aquí Jeremías dice: yo no soy su muchacho, yo no sé hablar. Yo soy un niño, yo no sé hablar. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No digas que tú no lo sabes hacer, porque no eres tú que lo vas a hacer. Yo lo voy a hacer. Tú irás donde yo te diga y tú vas a hacer lo que yo te mande. Nunca, diga conmigo, nunca. La profecía fue por voluntad humana. Nunca los hombres hablaron por ellos mismos, nunca quisieron ir, se negaron. Yo no sé hablar. ¿Qué dijo Moisés? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo no sé hablar, búscate a otro. ¿Cómo es que alguien que no quiso lo hizo? Versículo 7, me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, aleluya, y tocó mi boca. Extendió la mano y tocó mi boca. Y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Esto ilustra cómo llegó a cada profeta. Como dijo David: el Espíritu de Dios me habló. La roca de Israel me dio palabras. Y aquí está Jeremías resistiendo, pero entendió que la palabra de Jehová vino. Y Dios, en este caso, Dios hizo así: tranquilo, Jeremías, yo mandé la palabra, ahora la tomo. La palabra que yo envío, la tomé en mi brazo y la tomó en su mano. Abre la boca, Jeremías, y se la extendió y la metió en la boca. A Jeremías a veces se la trajeron. Vino, pero Dios la tomó y se la metió en la boca. Como yo no voy a creer que Dios habló por Jeremías, si no sabía hablar, si era un niño, si se resistió, si se sentía incapaz? Pero de la boca de Jehová salió, Dios se la recogió y con su propia mano. Vamos a ver en otros textos, no, quizás no hoy, como dice: y la mano de Jehová vino sobre mí. Extendió Dios la mano. Escuchen, leo el 9 otra vez. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Aleluya. Amén. ¿Saben ustedes? Ahí le está diciendo a Jeremías: tú vas a ser profeta de las naciones. Jeremías profetizó a Judá, a Israel, a Moab, a Amón, a Siria, a Egipto, a Babilonia. Todas esas naciones le mandó mensajes. El muchachito que no sabía hablar. ¿Cómo? ¿De dónde salió el poder para arrancar? No fue Jeremías el que arrancó y la que arranca es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que desarraiga del corazón todo lo malo. Amén. ¿Cómo pudo Jeremías arrancar y destruir y arruinar y derribar para edificar y plantar? La palabra que hace eso. La palabra desarraiga, la palabra desplanta para luego plantar, destruye para luego edificar.
¿O no fue eso que hizo la palabra con nosotros? Eso es lo que la palabra hace con nosotros. Nos destruye primero, nos edifica después. Hay que morir para vivir. Aún Jesús fue destruido para luego salir de nuevo de la tumba, resucitado y glorioso. Esa es la palabra de Dios. Salió de la boca de Dios. ¿Y qué otra cosa? Vino. La palabra sale de la boca de Dios y viene y entra al profeta. Muy bien. Escuchen ahora. Vamos para terminar, porque ya el tiempo avanza mucho. Quiero que ven, ya que estamos ahí, vamos a Isaías 59, 21. Isaías 59, 21 que está ahí. ¿Lo tienen? Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. Oigan el pacto. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Amén. Dios, la palabra vino de Jehová, salió de la boca de Jehová, vino a Jeremías. Jeremías se la pasó a Israel y a nosotros. Y dice Dios, esa palabra de ti pasará a mi pueblo, de mi pueblo a sus hijos, a sus nietos, para siempre. Amén. Eso es lo que pasa con el ciclo del agua. El agua cae de la tierra y no vuelve a la atmósfera hasta que no logra hacer germinar la tierra, hacerla producir para que haya alimento para el hombre. Luego se evapora y va otra vez a las nubes. Se precipita y vuelve y cae. Riega la tierra, la hace producir, vuelve y sube después que logra el propósito. Y esa es la palabra de Dios. Sale del cielo, llega el profeta, Dios se la pone en la boca y mire lo que dice ahí. Mire lo que dice ahí. Este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, le dice a Jeremías, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Se aplica al profeta y se aplica a Israel también. Se aplica a nosotros. La palabra sale del cielo, pasa por el profeta, llega al pueblo. Ese es el pacto. El pacto es el compromiso de Dios con su pueblo. El pacto es lo que Dios ha prometido. Es el mensaje que Dios ha ordenado a su palabra. Dios, cuando la palabra salió de su boca, le dice, cuando la palabra salió, le dice, hey, escucha palabra, no vuelvas más, no vuelvas a mí, hasta que tú no logres aquello para lo cual yo te mando. Vas a ir al profeta, del profeta va a ir al pueblo, y del pueblo, cuando el pueblo se muera, eso va a seguir. Y el Espíritu me trae un texto que no estaba en mi lista. A veces lo encontramos. Vengan conmigo a Zacarías. Zacarías capítulo 1. ¿Lo tienen? Zacarías es al final del Nuevo Testamento. El penúltimo libro de la Biblia. Antes de Malaquías está Zacarías. ¿Están conmigo? El 1. En el octavo mes
del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. ¿Cómo vi? ¿Cómo? Vino. Y si vino fue porque salió de la boca de Jehová, hijo de Berchías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios le está diciendo, diles a ellos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Envié las palabras a través de los profetas a tus padres, pero ellos no quisieron escuchar la palabra. En otras palabras, salió de mi boca, llegó a las mentes de los profetas. Los profetas comunicaron la palabra a tus padres. Tus padres se resistieron y cerraron los oídos para que no llegue la palabra, para que se quede flotando y no llegue a los corazones de ellos, donde yo la envié para que germinara mi semilla y diera fruto. Escuchen el 5. Vuestros padres, ¿dónde están? Yo pregunto, ¿dónde están los padres? En ese tiempo, ¿dónde estaban los padres? Ya habían muerto, hermanos. Está hablando de los padres que ya murieron. ¿Dónde están los padres? Muertos, están muertos. ¿Y los profetas han de vivir para siempre? En otras palabras, se murieron tus padres, a quienes envié las palabras y no la quisieron escuchar. Murieron los profetas, quienes recibieron la palabra, las retuvieron, las comunicaron, ellos no la quisieron escuchar, también se murieron. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. ¿Saben lo que quiere decir aquí, mis hermanos? Miren, yo envié, mi palabra salió de mí, la envié a vuestros padres a través de los profetas. Ellos cerraron los oídos, no quisieron que la palabra pasara a ellos. ¿Dónde están ellos? Se murieron. ¿Y dónde están los profetas que le dieron la palabra? También se murieron. Y dice: pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? En otras palabras, la palabra viene y cuando no la quieren recibir, la palabra nos persigue. No alcanzaron a vuestros padres, no llegaron a ellos, ya ellos se murieron y la palabra está llegando a ustedes hoy, dice el profeta. Alcanzaron a vuestros padres, lo alcanzan a ustedes. Y si ustedes no quieren escuchar, van a alcanzar a vuestros hijos y los va a perseguir. Lo que dice el Salmo: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. El Espíritu me trajo a este texto porque en Jeremías, en Isaías 59 dice: este es mi pacto con ustedes. La palabra vendrá a ti. La palabra que puse en ti pasará a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, para siempre. En otras palabras, cuando se muere una generación, la palabra viene a seguir a la otra generación. Se muere esa, sigue a la otra. Se muere esa, sigue a la otra. Nunca volverá al cielo hasta que no logre aquello para lo cual Dios la envió. ¡Aleluya! Amén. Amén. 3.500 años Él aquí. Él aquí alimentando a todas las generaciones. Hermanos, si los padres que está hablando allí no quisieron escuchar la palabra,
Y aún llegó a sus hijos, que son aquellos a quienes estaba hablando Zacarías. No alcanzaron a vuestros padres. ¿Creen ustedes que no los van a alcanzar a ustedes? Si tu hijo está extraviado, ¿tú crees que la palabra no lo va a alcanzar? Lo va a alcanzar. Amén. La palabra persigue a aquellos a quienes fue enviada. Y no va a regresar como dice que el agua no regresa hasta que no logra germinar la tierra y hacerla producir. Así que la palabra va a hacer producir al pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ese es el testimonio de la Biblia. 3500 años hablando a todas las generaciones. Pasa por las generaciones. Posiblemente la mayoría de esa generación no le escucha, pero hay un remanente que le escucha. Ese remanente la recibe, la guarda, la deposita en el corazón, la vuelve y la habla, la escribe, la lee y pasa a la otra generación. Y va de generación en generación. Aleluya. Y el día que Cristo venga, el Espíritu Santo, cuando arrebate a la iglesia, le va a decir a Cristo: he aquí las ovejas que me diste a cuidar, y aquí la palabra que salió de tu boca. Ninguna llegará vacía. Ha hecho aquello para lo cual tú le enviaste. Amén. Amén. Este libro ha resistido toda oposición, toda rebelión, toda contradicción, todo rechazo, toda burla. Y sigue la palabra exhortando a las generaciones. Aquí está escrita. Aquí está. Ella juzgará al mundo. Ella juzgará al mundo. La palabra. Yo la he retenido. La tengo en mi corazón. La tengo en mi corazón. No puedo resistirla. Porque aún Jeremías dijo: no voy a hablar más de él. No voy a hablar más su palabra. Pero no es mi palabra como el fuego, dice Jehová. Y dice: pero que sentí un fuego dentro de mí que no lo pude sufrir. Y tuve que comenzar a predicar. Porque tiene que llegar al destino. La palabra no alcanzó a vuestros padres, te va a alcanzar a ti. Me va a alcanzar a mí. Va a alcanzar a las próximas generaciones. Hasta que Cristo venga. A darle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Palabra de Jehová que salió de la boca de Jehová. Y vino a Jeremías, y vino a Isaías, y vino a David, y vino a Zacarías, y persiguió a los padres. Pero dice Dios: va a perseguir a tus hijos y a tus nietos y a todo el mundo hasta el fin. Amén. Ahora entiende por qué él escribió. Porque el pacto es que va a traspasar los siglos. Siempre habrá testimonio de Jehová. Siempre habrá palabra de Jehová. Y aquí vienen días, dijo a través del profeta Amós, que habrá hambre en la tierra. Y no hambre de comer pan, ni sed de tomar agua, sino de oír la palabra de Dios. Los hombres se van a amontonar buscando la palabra y no la hallarán. Pero va a estar atesorada en nuestros corazones. Mis hermanos, los camellos tienen una capacidad, y es que ellos retienen líquido y alimento para atravesar el desierto. Seamos camellos espirituales. Retenga la lluvia de Dios. Retenga el alimento de Dios, la palabra, para pasar el desierto de este mundo. Guarde el depósito, guarde la provisión. Viva de cada palabra que sale de la boca de Jehová. Nunca morirá la palabra, ni aquí ni en usted. Si está ahí, nunca muere. Nunca muere. Es como la semillita que puede estar ahí, pero inmediatamente viene el agua, brota inmediatamente. Oremos a Dios. Padre Santísimo, gracias por tu bendita palabra.
Gracias porque salió de tu boca. Gracias porque vino a los profetas. Gracias porque los profetas la escribieron. Gracias porque la palabra persiguieron a nuestros padres. Gracias porque el pacto es que la palabra que salió de tu boca llegará a los hijos, a los nietos, a los bisnietos para siempre. Gracias porque tu palabra no muere. Gracias porque llegará hasta el fin. Y el día que la palabra retorne a ti, ya habrá logrado lo que tú quieres: salvar a aquellos que han de ser salvos. Gracias, oh Dios. Apreciamos la palabra. No importa que los hombres sean incrédulos, que la rechacen, que la burlen. Oh Dios, que la desvirtúen. Nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos que la Biblia es tu palabra. Gracias, lo sabemos por el testimonio del Espíritu en nuestras vidas, por el efecto, por lo que ha producido en nosotros. Es luz, porque tú eres luz y ha iluminado nuestra vida. Es poder, porque contiene tu poder y ha transformado nuestras vidas. Es atributo tuyo, por eso nos hace a tu semejanza. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús que este pueblo ame la palabra, estime la palabra, valore la palabra y viva de cada palabra y la pueda comunicar, retenerla, pero también pasar a la próxima generación. Te lo ruego, Señor, que administremos bien tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. Yo ruego al Señor que esta bendita palabra que salió de la boca de Dios, que vino a los profetas y que los profetas le escribieron para nosotros y que ha llegado a ti por misericordia de Dios, que tú puedas retener la palabra como tierra seca, que tú puedas como campo fértil, como dice la palabra de la parábola del sembrador. El corazón bueno y recto, el corazón nacido de Dios, retiene la palabra y da fruto al 100 por 1. Que así sea tu corazón. Que tu corazón pueda ser una tierra fértil, donde Dios siembre la palabra y la palabra germine y de ti pase a las próximas generaciones. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.